Muy buenas noches en esta hora. Sé que ya es tarde. Gracias a Dios, un día más de vida. Gracias a Dios que pudimos llegar a nuestra casa. Para aquellos que trabajan de día y para aquellos que trabajan de noche, ya entraron a trabajar. Gracias a Dios por un día más de vida. En esta noche, para todos aquellos que me preguntan que de dónde soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a la región donde hablan chatino, así que por ahí soy. En esta noche traigo una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio San Mateo. Está en el Evangelio San Mateo. Está en el Evangelio San Mateo 10. Puedes poner tus comentarios, tus inquietudes y yo lo estaré leyendo. Está en el Evangelio San Mateo 10. Bueno, para los que conocen la palabra de Dios, yo creo que esta es como para los que conocen la palabra de Dios. No significa que no le hablo a los que no conocen la palabra de Dios, sino que la palabra como está escrita. Y sabemos que la palabra, todas las palabras que están en la Biblia, fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, quien lo escribió. Entonces, San Mateo 10, 16, no voy a tardar mucho para que no se aburren. Y gracias por estar aquí. Para aquellos que van a verlo mañana, pasado mañana, no sé qué hora lo van a ver. Y una porción hablo español y otra porción voy a hablar en mi dialecto y no voy a tardar mucho. La palabra se lee de esta manera. Dice San Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de todos los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Por causa de mí. El que lo está diciendo es Jesús. Es el que murió por la humanidad para el perdón de los pecados. Oh, no. Perdón. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cuanto o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando la palabra Espíritu está con la E grande, está hablando del Espíritu Santo que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está hablando de la salvación, de la vida después de la muerte de este mundo, después de esta muerte física. Está hablando de una eternidad. Por eso está hablando de este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra,
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia ya llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esta es la porción que dice persecución venidera. Pues ahí está claro la situación para los conocedores de la palabra, para aquellos que estamos tratando de hacer lo que dice la palabra, estamos tratando de corregir nuestro camino, de corregir nuestros errores, de empezar una oportunidad más el día que lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Y entonces, aquí dice Jesús que nos va a enviar como ovejas en medio de los lobos. La palabra está claro. Sed pues prudente como serpientes y sencillo como palomas. Nosotros en este mundo ahora sí es cierto que estamos en medio de los lobos. ¿Por qué? Porque seremos perseguidos, seremos atacados por la palabra de Dios. Por Dios seremos vituperados, dice otra porción por ahí. Y dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. En este mundo, los que no conocen la palabra de Dios, y aún los que dicen que conocen la palabra de Dios y no han entendido la profundidad, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Lo que ahorita en esta generación, las cosas malas lo vemos como cosas buenas, y lo que es bueno lo vemos como malo. Entonces, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Sí seremos atacados, sí seremos perseguidos, así dice Jesús, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, nosotros somos una rama injertada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos linaje de los judíos. Y entonces, por la gracia de Dios, nosotros somos una rama injertada por la gracia de Dios. Y dice 19, mas cuando os entregue no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mas cuando os entregue no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No seremos preocupados por una causa, por una situación, por una circunstancia. Como ser humano, antes de traer esta palabra, la palabra me ha enseñado a mí que sí seremos, sí ponemos, sí nos preocupemos, sí, pero eso porque somos de carne y hueso. Somos seres humanos. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Cuando uno habla de la palabra de Dios y se lleva a cabo y nos empezamos a decir la palabra como dice la palabra de Dios, nosotros ya no somos nosotros. La palabra de Dios nos usa a nosotros a llevar la porción a dónde están los necesitados, a dónde están los que de veras necesitan una porción de la palabra, dónde están los sedientos.
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Así estamos ahora. Los hijos contra los padres contra los hijos. Y estamos en una guerra entre nosotros. Para los que no conocen la palabra de Dios y para los que conocen la palabra de Dios, hay un, ¿cómo se dice? No podemos hacer eso. No podemos pelear con nuestros padres. Porque en otra porción dice que nosotros tenemos que ver por nuestros padres, honrar a los padres para que nos vaya bien. Así dice la palabra de Dios. Esta palabra me cayó a mí. ¿Cómo te lo explicaría? Es una palabra para aquellos que conocen la palabra de Dios. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Así está el mundo ahora. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque si uno le sirve al Señor, lo primero que se presenta es la familia. Ahí son los primeros que se presentan a ser tus enemigos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros aguantamos, si nosotros le pedimos al Señor que nos enseña a caminar en su camino, Él nos enseñará, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él es el que está aquí con nosotros, porque el día que lo aceptamos en nuestro corazón, Él tomó totalmente el control de nuestra vida. Cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, más el que se aguanta, que en este camino va a haber momentos que uno se cae, va a haber momentos que mi fe se va a debilitar, va a haber momentos que yo me voy a incomodar como ser humano, la humanidad mía. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otra porción dice, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando os persigue en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hay una orden. Hay una orden. Esta palabra es para los que conocedores de la palabra, para aquellos que conocen la palabra de Dios. Por eso la palabra está fuerte, así como dice, es fuerte. Porque ¿quién no va a poner triste si algo le pasa? ¿Quién no se incomoda? Pero sabemos, cuando viene la incomodidad de nosotros, a veces cuando un ejemplo, cuando uno llega a tropezar algo con su codo, llega a lastimar, esa es mi porción mía, llega a lastimar el hueso de su codo o el tobillo. ¿Qué es lo que viene en la boca de uno cuando no conoce la palabra de Dios? Sale las palabras malas. Pero cuando uno ya viene en los caminos del Señor, uno puede decir, Dios mío, y uno se calla. O Dios, y uno se hace un silencio, pero sí te duele. Un ejemplo,
Pero cuando yo no conocía la palabra de Dios, entonces, cuando es algo sencillo, un ejemplo, y entonces, pero vamos a donde voy en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando estamos pasando las cosas difíciles. Eso no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí. Y uno de los ejemplos, voy a unos 2 ejemplos, porque si no, se va a ir el tiempo. Está en el Daniel 3, en el libro de Daniel 3. Voy para el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos que cuando nos pasemos por cosas, Dios ahí está. Daniel 3:24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Cuando en el tiempo que echaron los 3 hebreos en el horno de fuego. Dice, ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Ahí demuestra en el horno que ahí está Dios con ellos. Ellos los echaron en el horno. Eran 3, pero Nabucodonosor vio a 4 personajes. Y entonces, ahí miraron a Dios en medio de tormenta, en medio de circunstancia. Ahí está Dios. Porque en otra porción dijo: dejaré, no los abandonaré, estaré con ustedes. Que se pasee en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí vemos que Dios está con nosotros. Dios va a seguir obrando. Cada proceso, cada valle de desierto que nosotros tenemos que pasar, Dios va a estar con nosotros. En otra porción, en el mismo libro de Reyes, de Daniel 6, 22, donde Daniel estuvo en la fosa de los leones. ¿Y quién estuvo con él? Es Dios. ¿Quién estuvo para que los leones no lo devoraron? Sí que vamos a pasar persecuciones, sí que vamos a pasar tantas cosas, pero el que va a estar con nosotros es Él, el gran yo soy, el Jehová de los ejércitos, el que pelea tu batalla, el que pelea mi batalla. Él va a estar ahí con nosotros. Así que les animo a que recibes a Jesús en tu corazón. Siempre voy a invitarte a que recibes a Jesús en tu corazón, porque Él prometió a estar ahí con cada uno de nosotros. Dice, Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mira, Él no ha hecho nada malo.
Así cuando yo digo que el mundo mira las cosas buenas como que si es malo, y las cosas malas lo mira el mundo que es cosa buena. Esta palabra nos enseña a aferrarnos a Dios, sea la circunstancia que nos atravesemos, pase lo que pase, Dios va a estar ahí. Dios no va a permitir lo peor a sus hijos, aquellos que un día lo aceptaron, aquellos que creen en Él y esperan en Él, que yo espero a mi Padre. El día que nos vayamos de esta tierra, tenemos una eternidad. Voy a leer un versículo que está en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreo, a ver qué dice. Mira, Hebreos 5:14 dice de esta manera: por eso desde el principio empecé que esta palabra es para los conocedores, para los hijos de Dios, que a veces nuestra fe nos debilita, pasamos tantas cosas, tanta necesidad, nos atravesamos como seres humanos. Eso no significa que Dios no está ahí, eso significa que Dios sigue trabajando, sigue puliéndonos, sigue dejándonos como oro puro hasta llegar a la perfección que Él nos quiere que nosotros seamos para Él. Eso es para el Señor. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es palabra de Dios. Y otro que está en Mateo 11:12 dice de esta manera. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. En este caminar de Dios nos tropezamos, nos caemos, pero volvemos a levantar. Para aquellos que conocen la palabra de Dios, nos animamos. Si estamos atravesando valle de desértico, si estamos atravesando un túnel que no vemos la salida, les animo que en otra porción dice el salmista que su misericordia es diferente cada mañana. Para aquellos que conocen a Jesucristo, para aquellos que conocen la palabra, si aún los que no conocen a Dios, aún los que no quieren recibir a Dios, Él es un Dios soberano que quiere que toda su creación procede al arrepentimiento, porque no todos son hijos de Dios. Y aquellos que han confesado con su boca, que han creído en su corazón y confesado con su boca, ellos tienen derecho como hijo de Dios. A esto no le va a gustar a mucho, porque es la palabra de Dios. Esto va a ser en sí, esto va a ser así, que nosotros, los que estamos tratando de enderezar nuestro camino, vamos a encontrar enemigos en donde quiera. Pero Dios va a estar ahí porque Él lo prometió, porque Él dijo: si aquellos, los que dicen la palabra de Dios, Él estuvo con ellos. ¿Y por qué a nosotros que no vimos lo que Jesús hizo y creemos? Por fe creemos y entendemos y tenemos la esperanza, la seguridad de que Él va a estar con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Adorar a Dios en tiempos difíciles, dar gracias a Dios por todo, es lo más que podemos hacer, porque sencillo.
porque Él nos da la fuerza, porque Él nos guardó, porque Él nos sostiene. Sencillo, hay que dar la gracia a Dios, ser agradecido porque Él es bueno. Ser agradecido que un día nos va a levantar, que un día vendrá por nosotros, que un día tenemos un galardón, que un día tenemos una recompensa en los cielos cuando dice, por lo que bueno que fuiste, entra a descansar. Eso no es por las obras que uno hace, eso es con la relación con Él. Eso también incluye, pero también todo tiene que ser balanceado. Así que les animo, los conocedores de la palabra de Dios, que tenemos que pasar, si aquí la Biblia dice que tantas cosas dijo Jesús que va a pasar, entonces vamos hacia adelante. Para atrás no podemos ir atrás. Yo creo que termino lo que es la parte en español y voy para mi dialecto. No voy a tardar mucho y gracias por estar aquí. Voy a hablar en mi dialecto que es chatino. Vos uen dion tenu kuna chan kwese ni dion tenu lunch ka et chiliao tenu lunch ka et kine senunine tes covasites en un evangelio San Mateo tine. He aquí yo os entrego como a ovejas en medio de lobos. Entonces, porque nanne suin entre nunga lobos pronuni. Yo palabra en Dios en suin. ¿Por qué? Porque nanne dino yen antan Dios en antene a la Dios te yen anten Dios o tanida te ta Dios con nanga en broch cuete te ilon yen anten Dios o ta i bro chete naga in chan winch cote ne se sen ante en palabra en Dios en anten suine alon dia derecha chueore palabra en Dios. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Palabra en Jesús, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y los gentiles. ¿Por qué? Porque no nos uene tanu la yon Dios en que are cuando changara nafshi o nanushina y ahora echangara nas ue o cacha cuitenga chanu tene yin antera en Dios en chonangara o que chonangara pero ngano tope soña ne chondilone canga Espíritu Santo. Mas os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vosotros, de vuestro Padre que habla en vosotros. Nunca, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán. Timpuno ninen enesco timpuno qui anga timpuno tene anduete den chone ostire chone osniere en problema familiare nere se scoccia nano las we nanochkate Dios se chatne nanochkate Dios se chacueña cane o timpuno nina alan su inunga changsen alan su inunga cha si chiña fuera otra chiña nere ona ni siquiera la gaja problema era timpuno ni. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Chana chonene, locan diaten en sí, locan diaten se fue palabra en su se fue tan cual Biblia antena, locan diaten. Che angatiera o ta cuecoña o ta si coña fuera irán. Nane, brono nine, lunch chando atuan tan nano diolo Biblia y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Entonces, ganu talone, ganu lo. O ka chen one, de chen ne, chen tan charenine, chen cuerene, chuichet lute wa. Chachkue, o sea, ¿por qué palabra, ne? Tlon fuera. O coña fuera, o sea, la de chang era. Tachkue es coña, es y coña fuera, coña. Porque y seréis aborrecidos de todos por causa yo, ni Jesús, ne lo candiate, y más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hagan que un gano talone, gano yo lo. Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, timpuno nine, cuicho timpuso, ensko timpuno las uesco timpuno la anduet en chiña. Mucho bueno un gasco ejemplo, ne, ni siquiera anan ne, pero Espíritu Santo dain ola dain skote señor asnan ten nunca hebreo nunca libro Daniel 3 ne nunca Antiguo Testamento. Espérate. Entonces, en un Antiguo Testamento, Daniel 3:22, Daniel snan 24, ¿no? Fuera, coña. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Tiempo en Nabucodonosor, tiempo unos a Nabucodonosor en snante hebreo, nunca Sadrat, Mesat y Abednego, al talas o claro hakuni talas o snang tena orno Nabucodonosor on teno yo en tene soy joven ne horno. Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey, chañi pues nang tentensua, pero clan y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. Kan Nabucodonosor ni yang cha sui hakuonta sui na horno y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, con Dios ko ejemplo señala ni sik ala tenen taine ganun tai one kanga Espíritu Santo porque con Dios ko ejemplo nan tane nos uite con horno ne hakongaren ang nuga Nabucodonosor era skora snanrenga nun te oskora nenga Dios no ai o no yaña antere kanga ka hakore o pues ko ejemplo cuete Daniel Gacone, Daniel 6, Daniel Cascone, Daniel Cascoven, Clandot Cuone, fue coña. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Daniel Casco, Clandot Cuo, versículo en Dios señala que es con ancle, chanus con tu opchi, chanus la cuña, porque alon angre as con opchi, nen angre, los con opchi, nen gas con telwi. Fui hallado inocente en gas con tenes con antui, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada, ni con opchi, ni Daniel. Clon Dios en Isconapshi ni Daniel Torre. Entonces, cuando sañane, cuando oñan, chananne, echa nesñanus uete, nanne, echa ne pensar, semocat netñanus uete, bueno, el loco no era 100% nescatñanus uete, sino que en Dios falla, ¿por qué gachan en falla? Gachan en Dios cosai, siñan, porque chungan, pero tan hueso, netñanus uene, con Dios que ejemplo, ni si canan co, ni se nente, o se moncater, en ganon o canga Espíritu Santo, canta en can so ancle, echan en teñan, echan en obra no ni, está ahora mismo, porque en Dios se nos hay en ocasiones,
gas con Dios no tlu, gas con Dios no ue, gas con Dios no co, ne chetlute, mientras nane, lo coña ni chetlute, mientras tene, lo core ne chetlute, porque nane, gante que yo, lo gante Luis, no soy perfecta, sigo siendo pecadora. Entonces cuando Dios, por ejemplo, nane, nankangate, nankantente, neganon o se uye ñante Dios, ne kanga Espíritu Santo, kanga cle en Dios, o ganche neshko. Chicos, manate Mateo Nuevo Testamento Mateo 11, 12, Mateo Tishko 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, tano ne evangelio ne kui nangara o que nangara porque chot kui te nangara o que te nangara, ¿no? Pero para indios, ¿no? A lo que era para nan changanta chiliune que era ña, pero para indios, ¿no? Lo que era cuira ponen que chanang nangano tao phải sợ chắc ní nhé suy căng Dios gano tao chắc Dios te chắc ní se mo chui le yun ne căng Espíritu Santo canon tai o canon tong o ne se canan ga ne se canan thai ne canon tai o para intento yo van to casi hoy en Jesús pero cuebro no ni ne sin uno la yan ante Jesús ne variobra chana Jesús ne tocha viachaste tene casi hoy o señante ne changas con Dios no o señante ne changas con cuenta en un tío te bro ni invita ne ya sin cate ni recibí Jesús ocasión un ganunga Jesús ne canca yang lo yure ne un juicio na ana te chiliure juicio na o Jesús ne diate ya ni sig anan con ni sig anan en ni bro no ni ne Jesús ne diate ne chach o lo que yo no soy chach o era chach ni era Jesús ne chcate ine desde entere te hi soa Dios entere yure ne terakane sui na ne que Dios ni Dios pensaña se mocaña se mocadi lo no was Dios en el yure porque desde el principio estábamos en la mente de Dios. Entonces, huesco, salmo ne tiren su internet, ne angre ne tiraka, Dios ne liote na se moca de lo o cachane ni invitaine chashni person Dios ne invitaine na cangate ne Dios ne dai o na catainte ne Dios ne dai o porque timpunos buena ni ne timpuno cuinga timpuno la tinduete la tin sente nere se moncatera long sente cuere se moncatera pero el primer control en el canga familia o cachane sin cate ni acepta Jesús ne brono ni ne en Jesús él está dispuesto para que tú lo recibes en tu corazón. Si tú supieras lo que Jesús ha hecho por mí, tú vas a querer aceptarlo en tu corazón, pero vas a en Dios te no inan se pueblo no ni ne vas a en Dios te no yo echet ñang ne vas a Dios es Juan era un Dios en ahí ora a lo te ya dicho sino que ya dilo la hacemos on dilo porque Jesús ne tiang tianan exchange in tiang tianan es ne pero nane la luta ya la tiang. Muchísimas gracias para todos aquellos que estuvieron aquí, para no aburrirlos y nos vemos hasta la próxima.